Bueno, ahora sí, vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. La clase anterior estuvimos trabajando, estuvimos hablando, de hecho nos habíamos detenido en, no sé si alcanzaron a ver y a buscar los videos o lo que fue de la clase pasada, que encima fue una clase bastante rara porque vino el viento y se comenzó a cortar, fue un desastre. Creo que no lo subí, creo que no lo subí al video, porque justamente como hubo problemas con eso, lo dejé de lado. Pero la idea era que se leyera y se trabajara con esto, ¿sí? Que en la Real Academia, yo he buscado la Real Academia ahora, el manual, para que trabajemos, menciona al predicativo como atributo, ¿sí? Y como predicativo en la gramática es un solo tipo de atributo según la Real Academia. Nosotros nos manejamos desde otra perspectiva metodológica y teórica y entonces el atributo es más abarcativo en realidad, es el hiperónimo, por así decirlo, desde la metodología que empleamos. Lo digo porque por ahí la terminología, tal vez van a ver que dice acá atributo, pero en realidad nos estamos refiriendo a lo que nosotros le llamamos predicativo. ¿Sí? Bien. Recuerden que si no hablan, se ve la ventana de chat, así que pueden opinar. Bien, entonces habíamos mencionado que una de las particularidades que presentaba esta función era que era bastante jodida porque era como podía ser representada como un tipo de construcción camaleónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede aparecer como un grupo sintáctico de tipo nominal, de tipo adjetival, de tipo preposicional, y entonces nos complicaba la existencia porque cuesta más, digamos, encontrarla por esa razón. Sin embargo, hay algunas cosas que uno debe tener en cuenta y tienen que ver con la clasificación de los verbos. Esa es una. Los verbos que exigen predicativos se los conoce como verbos copulativos. Acá tenemos que hacer la diferencia. Las clases anteriores, cuando estuvimos trabajando con el objeto directo, habíamos mencionado que el objeto directo es exigido por verbos de tipo transitivos, mientras que los verbos que exigen un predicativo son verbos que se los conoce con el nombre de copulativos. ¿Qué otra característica tiene este tipo de construcción? Ah, no se escucha. A ver. Perdón. Hacemos el testeo, si quieren, del micrófono. No sé si... Acá me marca que sí se está grabando, o sea que sí se escucha. Hola, hola, hola. Yo escucho bien. Perfecto. Bien. Bueno. Entonces, a ver. ¿Y será la ficha lo mismo que me suele suceder a mí? Porque a mí me pasa que por ahí la ficha es la que está fallando y entonces la tengo que mover apenas. Lo que pasa es que con los muchachos, digamos, que viven jugando a los juegos, encajan auricular y lo sacan, así que me hacen pomada la ficha. Dicen mentiroso, ella no sé si se alcanza a escuchar, pero bueno, pero es la verdad, eso tiene que creerme. Bien, entonces, estamos hablando del atributo, estamos diciendo que era una construcción de tipo camaleónica, ¿no? Que puede aparecer con diferentes grupos. ¿Qué otra cosa tengo para decir al respecto? Que en general o prototípicamente es caracterizada como una función adjetiva, ¿no? O que privativa no, pero que está relacionada con lo adjetival. ¿Por qué? Porque el predicado es en realidad parte de una predicación, y una predicación es lo que yo digo de un elemento sustantivo, de un argumento. Entonces, en esa relación, ¿no? Yo, por ejemplo, tomo una referencia cualquiera, el mate, un auto, no sé, un país, y luego lo que digo es la predicación. Ahora bien, el predicativo lo que manifiesta es cualidades o propiedades o estados de cosas
que son justamente los elementos referenciales. Ya puede ser que están funcionando como un sujeto, en este caso vamos a estar hablando de predicativos subjetivos, y si no, modifican a un objeto directo, en ese caso estamos hablando de predicativos objetivos. Me interesan más que nada los subjetivos, porque si se pueden reconocer, los otros van a ver que es mucho más simple. El problema pasa por ahí. Y entonces, aparecen algunos ejemplos. Yo acá había traído, bueno, en realidad son los que están dentro de la gramática. Vamos a borrar los dibujos. Ahí está. Fíjense. La gente estaba contenta. O sea que se nos presenta acá. Justamente, este verbo es un verbo copulativo. Y una de las cosas que yo marqué la clase pasada era lo siguiente. ¿Qué pasa con este adjetivo? La gente estaba contenta. Está coordinado con ese elemento sustantivo, ese elemento nominal, de diferente manera que lo hace el verbo. O sea, el verbo está coordinado también con ese elemento sustantivo. ¿Pero en qué sentido? ¿O en qué categorías? A ver, el verbo está en tercera persona del singular. O sea, está coordinado en persona y número. Ese sustantivo que es gente es tercera persona y singular. Esa es una de las características que presenta. Pero además, sabemos que es un sustantivo femenino. ¿Sí? Y singular, obviamente que ya lo hemos mencionado. Entonces, ese adjetivo está modificando a ese sustantivo, a ese sintagma nominal, a través de las categorías, o está coordinado, mejor dicho, discúlpeme, me expresé mal, está coordinado con ese argumento en género y número. ¿Bien? Eso es lo que vimos en la clase pasada, antes de que se cortara la luz, si mal no recuerdo. Bien, si ustedes observan, el próximo ejemplo lo podrían resolver muy fácilmente, porque el verbo es el mismo. Estaba, están. Lo único que cambia es el tiempo. ¿Y qué pasa? Ese locos, fíjense cómo está modificando a ese ambos a partir de el número y el género. Y está coordinado con ese elemento. ¿Sí? Así que del mismo modo que un verbo está coordinado con el sujeto, con el núcleo del sujeto, el predicativo está coordinado con ese sujeto. También en ese caso, número y género. ¿Sí? Perdón, es que repito tanto que a veces se vuelve un caos y tengo que ir revisando mentalmente si estoy diciendo bien las cosas. Bueno, pero no siempre se presenta, como en estos casos, que son adjetivos, sino que a veces nos puede pasar que hay otro tipo de elementos, o de grupos, mejor dicho, que pueden estar representados, de ciertos grupos ya sean nominales, adjetivales, preposicionales, como hemos estado diciendo hace rato. Entonces, ¿qué pasa acá? A ver, va a ser necesario que acudas personalmente. Va a ser, eso es una frase verbal, después tengo que mandar un documento sobre frases verbales para que hagamos una clase de eso. 1 o 2. No la podemos dividir, ¿no? Esta frase, igual que en inglés, igual que en otras lenguas, es de por sí una lexía. ¿Bien? Y acá justamente está el verbo ser. Va a ser necesario, es lo mismo, o es casi equivalente a decir que será necesario. Entonces acá tenemos dos de los verbos prototípicamente copulativos. ¿Cuáles son esos verbos? Justamente, bueno, verbo ser y verbo estar. Podemos agregar otros, ¿no?
si nos metemos en problemas filosóficos, ¿no? De la época de, no sé, Shakespeare, puede ser, parecer, no es lo mismo, ¿no? Entonces, sin embargo, comparten ciertas peculiaridades sintáctico-semánticas. Entonces, ser, estar, parecer, permanecer, que en cierto sentido es también un estar, ¿no? O algún equivalente, o algún sinónimo de parecer, por ejemplo, semejar. ¿Sí? Se asemeja a, bueno, permaneció lívido, por ejemplo, permaneció, no sé, asustado, permaneció, etc. Parecía bueno, parecía malo, ¿sí? Son toda una serie de ejemplos de lo que estamos mencionando. Bueno, a ver, sigamos. ¿Qué otro ejemplo me quedaba por ahí? Fíjense este caso. ¿Qué sucede con estas oraciones que a veces les generan problemas? Que es una pregunta, entonces a veces pasa, me ha sucedido muchas veces, que como están entre signos de interrogación, les cuesta más analizarla. Y en realidad tienen que pensarla como si fuera una oración normal, una oración común, sin otro problema. Entonces, esos signos de interrogación, o sea, uno los puede cambiar perfectamente por una juntura final, por ejemplo, por un punto y sacar el otro, y entonces usted es médico, y colocarlo como una aseveración. Y se analiza de la misma manera. Entonces, en este caso es usted, sujeto, es médico, es el predicado. Es el verbo, y fíjense que ya dijimos que es un verbo de tipo copulativo. Médico, ¿qué pasó acá con esta palabra? Acá sí me interesó algo que sucedió, que es similar al del caso anterior, pero acá es un poco más simple para poderlo observar. ¿De qué tipo de palabra es médico? Bien, médico es un sustantivo. Entonces, fíjense, adjetivo, sustantivo. Ya de por sí nos está mostrando algo que ya había sido manifestado y era que podía ser representada por diferentes grupos. Parecían, el verbo que ya habíamos mencionado, seres inofensivos. Es lo que parecían. Pero seres inofensivos es una construcción o un grupo de tipo nominal. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo yo puedo tener grupos nominales o puedo tener grupos adjetivales. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Era de un pueblo muy pequeño. ¿Qué es lo que sucedió? Acá yo tengo una preposición. Entonces, grupos preposicionales. O sea, fíjense que también pueden ser grupos preposicionales. O sea, nos complica la existencia porque puede ser otro tipo de estructura a la que estamos acostumbrados. Por ejemplo, cuando era sujeto, ya vimos que solamente puede ser representado por sustantivos. El núcleo verbal solamente es un verbo, puede ser desempeñado por un verbo. Pero en este caso, esta función, la de predicativo, nos juega un tanto en contra porque pueden ser grupos nominales, grupos preposicionales, grupos adjetivales, o grupos pronominales, como en el caso del como, ¿no? Es un pronombre interrogativo. ¿Estamos bien? Bien. Yo pregunto porque por ahí no sé si se está escuchando o no. Bien. Entonces. Sí, vamos. Perfecto. Me cuesta Sí, bien. un poquititín, pero sale. No importa, tranqui. Porque acá, otra cuestión que hay que tener en cuenta. Uno va eliminando, al ir haciendo el análisis oracional, va eliminando las posibilidades de lo que puede ser. Por eso dije desde un comienzo que analizar sintácticamente una oración es como hacer un ejercicio algebraico, ¿no? Encontrar una incógnita, por ejemplo, en matemática. Uno tiene ciertos pasos a seguir, o sea, por ejemplo, un día podría, creo que lo hice alguna vez en el secundario, con oraciones muy sencillas para los chicos, que
particularmente para los que les iba bien en matemática y mal en lengua, puse en una de las partes del pizarrón todos los pasos a seguir para poder llegar a encontrar la incógnita, a resolver la incógnita, mejor dicho. Y del otro lado puse un análisis oracional. Y era lo mismo, eran más o menos la misma cantidad de pasos, justamente para lo que había buscado. Acá es más o menos así, o sea, uno por eso va por parte, separa, primero marca entre corchetes, o extrae la oración, la copia aparte, dejando espacio arriba, luego que hago eso, la coloco entre corchetes, busco el verbo si es que tiene, si no tiene, voy por otro camino. En el caso de tener verbo, me fijo si es un solo núcleo, si es el verbo oracional, ¿no? Si es un solo núcleo, si hay dos, a qué sujeto hacen referencia, si es que hacen referencia a un sujeto, entonces determino si es bimembre o unimembre. Si es unimembre, sigo otro camino, y si es un bimembre, clasifico el sujeto, clasifico el predicado, después me meto en el predicado, comienzo a ver el núcleo verbal y sus modificadores, y así voy paso a paso, ¿sí? Como decía el entrenador Mostaza Merlo, ¿no? Paso a paso. Pero bueno, es así, justamente. Es que no queda otra, es ir paso por paso. Entonces, por eso yo sé que me demoro, por ahí alguien me puede decir, uy, profe, nos demoramos una semana más o menos viendo una función, pero es que me parece que es la mejor forma de poder llegar a esto, porque si no, pasamos muy sobrevolando, casi surfeando, por así decirlo, el análisis sintáctico, y ojo, podemos meter muy feo la pata después. Cuando la oración nos implica mucho más esfuerzo, cuando una oración se vuelve mucho más compleja, si no tenemos esto, que es bastante sencillo, de manera bien firme, se vuelve complejo. Y por eso, mejor ir despacio. Yo soy de los que prefieren por ahí ir lento y seguro a acelerado y con pasos totalmente inseguros. Entonces, ya pasamos por el objeto directo, por el objeto indirecto, los circunstanciales, que son bastante sencillos en general, y entonces ahora, por eso dejé esta como casi para el final, ¿no? Porque es un poco más compleja. ¿Y qué es lo que sucede? Hemos dicho que hay ciertos verbos que de por sí ya me marcan que hay un predicativo en algún lado. El verbo ser, el verbo estar, el verbo parecer, el verbo semejar, el verbo permanecer. Fíjense que todos tienen que ver con la situación del ser, ¿no? De esa cuestión a veces, digamos, desde el punto de vista metafísico, ¿no? De lo esencial, de esa esencia, y por el otro lado, del estar, el estar aquí y ahora. Entonces, ¿qué otra cosa me quedaba por decir? Eso mismo que estoy mencionando, fíjense que ya había dicho que puede pertenecer a diferentes tipos de grupos, lo dice acá mismo en la teoría. Dice, como se comprueba en los ejemplos, los atributos no son solo palabras, acá hay un error de la academia, y lo digo como error porque, sinceramente, no sé si lo sabían, pero hace poco sacaron, o sea, ellos, digamos, por la nueva ortografía, le quitaron la tilde al adverbio solo, ¿no? Es un error desde donde lo veamos, pero bueno, ellos están seguros con que eso es lo correcto. Es muy interesante cómo ellos ven los errores en lugares donde no son errores, y los errores propios, porque se contradice en mucho sentido, que incluso con teorías personales y propias de la Real Academia, terminan haciendo esto, ¿no? Pero bueno, eso es una discusión para otro día, o de última después lo comento por WhatsApp. Entonces, los atributos no son solo palabras, sino también grupos sintácticos. Entonces, estaba muy contenta con la noticia. Fíjense, esto sí es muy importante. Porque puede ser que sea un adjetivo, o que sea una construcción adjetiva un poco más extensa. Como ya hemos visto, o sea, cuando hemos visto sujeto, por ejemplo, un sujeto puede ser muy corto, muy breve, o puede ser muy extenso, muy largo.
Cuando vimos un objeto directo también pasaba lo mismo. Podía ser un objeto directo muy corto o un objeto directo muy extenso. En este caso sucede exactamente lo mismo. Lo que uno tiene que determinar es qué tipo de grupo sintáctico está refiriendo o representa. Entonces, por ejemplo, en este primer caso es un grupo adjetival. ¿Qué pasa acá, al lado? También pasa lo mismo. Es un grupo adjetival. Lo que pasa que es mucho más extenso. Pueden predicarse de un grupo nominal, la gente no estaba contenta, o pronominal. O sea, acá lo que nos dice es que la predicación que... A ver, perdón, voy a pasar esto. Lo que nos quiere decir es lo siguiente, que esa predicación puede establecerse a partir de un grupo nominal al que está modificando, del que se está predicando algo. Por ejemplo, la gente no estaba contenta, quiere decir que ese contenta está modificando a ese grupo nominal. O puede ser que está modificando a un pronombre, en este caso, ¿quiénes? Quienes parecían seres inofensivos. ¿Sí? También puede ser de una oración, ese no lo vamos a analizar por ahora, yo lo tacharía. Los verbos ser, estar, parecer, que se analizarán a lo largo de este capítulo, se denominan verbos copulativos, que es lo mismo que comentamos, porque vinculan, ligan, obviamente tiene que ver con la palabra cópula, el predicado con el sujeto. ¿Sí? Bueno, me interesaría avanzar porque esto lo vimos ya la clase pasada. Era solamente para rememorar porque justamente se nos había cortado con lo de la luz. Bien, acá está. Fíjense en estos ejemplos. ¿Sigue el enfermo sin apetito? Vamos a borrar. Vamos a hacer un poco de zoom para que se vea mejor. Bien. Fíjense. A ver, ¿cuál es el verbo? El verbo es sigue, ¿no? Y está haciendo referencia a un elemento nominal. En este caso es, o está coordinado con el enfermo. Entonces, el enfermo viene a ser el sujeto. A ver si lo puedo hacer con líneas. El enfermo es el sujeto. Y esto es el predicado. Sigue sin apetito. ¿Sí? Entonces, sujeto, expreso simple, predicado, verbal simple. ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Vamos a cambiar de color. Sigue es el núcleo verbal. ¿Sí? Pero ahora bien, ¿qué pasa con esto? Sin apetito. Ojo, cuidado porque acá puede haber algo que se presente o algo que piensen. ¿Cómo pensarían que es sin apetito? ¿Qué tipo de función? Lo comento así, ¿por qué? Porque probablemente inmediatamente se les va a venir a la cabeza que es un circunstancial de modo. ¿Sí? Porque cómo sigue el enfermo es sin apetito. Pero fíjense que en medio como que no cierra la pregunta porque si yo la cambio, en vez de preguntar cómo, pregunto de qué modo sigue el enfermo, sigue sin apetito. O a ver, busquemos otro ejemplo más simple. Me vas a volver loco, se marchó feliz. A ver, esta. Se marchó feliz. No piensen en el se porque les va a complicar la vida todavía. Pensemos en marchó feliz. ¿No? Marchó feliz. Sabemos que es un sujeto tácito, no lo voy a analizar esa parte para ir más rápido.
sujeto tácito, todo lo demás predicado, marchó es el núcleo verbal, y feliz es el predicativo. ¿Sí? Porque fíjense que está denotando, que, volvamos a esta noción, ¿qué es lo que denotaba el predicativo? Denotaba cualidades o propiedades de un sintagma nominal, o sea, de un elemento sustantivo. Entonces, o de un pronombre, bueno. Justamente, al manifestar esa cualidad o esa propiedad, es lo que nos hace pensar más fuertemente o más certeramente en que feliz es un predicativo. No es un objeto directo, fíjense que si lo piensan por otro lado, no es un objeto directo, no es un circunstancial de modo, porque de hecho no responde en muchos casos a ciertas preguntas como ¿de qué manera marchó? Diferente hubiera sido si fuera felizmente. Felizmente se marchó. ¿De qué manera? ¿De qué modo se marchó? Bueno, felizmente. Lo que pasa es que uno se pregunta con el cómo, y por eso se confunde muchísimo con el objeto directo, se genera un problema tremendo. ¿Sí? O sea, es muy común que se confunda perdón, el circunstancial de modo. Discúlpeme. Es muy común que se confunda con un circunstancial de modo. ¿Qué dice acá? En los dos primeros corresponden a predicados de oraciones semicopulativas. El tercero a un complemento predicativo. Los cuatro últimos se encuentran en construcciones no verbales y todos ellos se estudiarán en el capítulo 38. Cosa que, digamos, a mí me interesa el 37. Si quieren leerlo, no hay problema. Bien, a ver. Otra de las cosas que me interesaba que le prestaran atención, no sé si han ido tomando nota a la hora de leer este capítulo, si lo pudieron leer. Bueno. Me interesan siempre los ejemplos. Entonces, vamos con la primera oración. El niño está tranquilo. Este es muy fácil de reconocer. Fíjense el verbo. Es un verbo de tipo copulativo. Pero también dice que puede aparecer con verbos semicopulativos. Por ejemplo, todos siguen tensos. Acá, tensos, ¿qué característica tenía este predicativo que ya habíamos visto? Está coordinado con ese elemento sustantivo que está en el sujeto en este caso. ¿Sí? No es lo mismo decir tensamente. Y eso es lo mismo que sucede en el caso anterior. En vez de feliz, si hubieran sido muchas personas, se marcharon felices. A ver, ingresó en la maestría muy bien preparado. Obviamente, en este caso es muy interesante, porque este bien preparado está haciendo referencia a un elemento sustantivo, lo voy a tener que señalar para otro lado, que no está en la oración. ¿Por qué? Porque es un tipo de sujeto implícito o sujeto tácito. Obviamente está hablando de un varón, ¿sí? Y entonces por esas razones ingresó en la maestría muy bien preparado. Si en vez tenemos el contexto y nos damos cuenta que está hablando de una chica o de muchos varones o de muchas mujeres, también va a modificarse ese predicativo. ¿Por qué? Porque es un elemento que recuerden que sí o sí está coordinado. Entonces, así como el sujeto, yo tengo que está coordinado con el predicado, con el núcleo verbal, acuérdense bien patente de eso, están coordinados en persona y en número. En el caso del predicativo, está coordinado, salvo que sea preposicional, y no voy a poner otros casos porque si no se van a volver locos, pero suele estar coordinado, o sea, en el predicativo subjetivo, necesita estar coordinado con ese elemento sustantivo en número y en género. ¿Bien? Luego, construcciones no verbales, la búsqueda del prófugo vivo o muerto, ¿sí? Ese está difícil para que lo hagamos acá. Luego, sí, porque sinceramente si el otro les cuesta, no me quiero meter con ese. Concluidas las fiestas, en oraciones absolutas, concluidas las fiestas, todo el mundo regresó a sus quehaceres. Yo acá no coincido con la estructura que le da
la Real Academia, porque todo el mundo regresó a sus quehaceres, concluidas las fiestas. Quiere decir que es un circundancial, está cumpliendo la función, esto está cumpliendo la función de circundancial de tiempo. No sé si lo alcanzan a notar, ¿no? Pero es una proposición incluida adverbial de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que es como una oración dentro de la oración y que encima me está marcando un tiempo, no me está marcando un predicativo. Bueno, dejémoslo de lado. En oraciones bimembres, el presidente de visita oficial en Canadá. ¿Sí? O sea, en realidad acá lo toman en su sentido más amplio y por eso pasa esto, al sentido de atributo. O sea, la Real Academia directamente coloca como atributo, ¿sí?, a una estructura que pueda aparecer, digamos, en muchos más ámbitos, digamos, de los que a nosotros nos interesa. A nosotros los que más nos interesa son los de tipo predicativo y que aparecen con los verbos copulativos o semicopulativos. Ya de ahí, esos otros casos no me interesan para nada. Bien, entonces, acá 37.1, acá está el que me interesa. ¿Sí? No sé dónde más puede llegar a aparecer. Bien. Bueno, creo que eso es básico. Hasta ahí me parece importante. Los ejemplos, recuerden, a la hora de leer, no se olviden de los ejemplos, revisar los ejemplos, prestarle atención una y otra vez a los ejemplos. Miren acá qué pasa, con radiante, con tranquilo, con sentado, con sobresaltado, con te veo más alta. No lo creo capaz de algo así. Fíjense, ¿qué pasa con este capaz de algo así? Vendió la fruta en mal estado. Su relato nos hizo más llevadero el viaje. Bien, fíjense ahí. Su relato nos hizo más llevadero el viaje. O sea, el viaje acá es el objeto directo y este tipo de predicativo es un predicativo que espero ver un poco más adelante, que es el predicativo de tipo objetivo. O sea, en vez de modificar al sujeto, modifica al objeto directo. ¿Bien? Creo que esas eran las que más me interesaban. Bien. Acá están las clases de expresiones predicativas, eso sí es importante. Adjetivales, esto sí ya lo hemos mencionado, de hecho una de las tareas que yo tenía pensadas para que ustedes hicieran en un práctico era elaborar un cuadro con este tipo de expresiones predicativas, ¿no? Y los grupos que las componen. Entonces, adjetivales, nominales, fíjense esta, la falta de agua es el problema. O sea, ¿cómo lo reconozco? Y básicamente por el verbo. El verbo es mucho más importante que cualquiera de las otras cosas. Lo tomó por un impostor, víctima de una dolorosa enfermedad, murió ayer a los 60 años. Las preposicionales, o sea, si son estructuras preposicionales, que ya habíamos mencionado, ¿no? Este vino es de La Rioja, vendió el auto sin pintar, una vez en la sartén, tal cosa, te veo con pocos ánimos, o de tipos adverbiales, estoy aquí, fíjense, que pueden pensarse inmediatamente que es un circunstancial del lugar. El problema está en que el verbo, estar, ser, estar o parecer, son verbos que son copulativos por excelencia, ¿sí? La encontré estupendamente, las cosas seguían igual, no me parece mal, o sea, fíjense, los verbos mismos me están marcando en estos casos la copulación, ¿sí? Bien. Bueno, creo que eso era prácticamente todo para hoy. Me interesa, ya voy a ver si mando alguna tarea, alguna actividad. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que quieran que responda o que comente. No, hasta ahora no. ¿No? Bueno. Si no, cualquier cosa, recuerden, está de igual modo el grupo y bueno, nos conectamos por ahí, cualquier cosa pregunten y lo vemos. ¿Sí? Profe, Pero,
Sí, ¿Sabe que le quería comentar que había entrado a Classroom y ujú. me aparecía como los chicos, como que Como que no estaban he todos los devuelto la comentarios. tarea, pero Bueno, ya lo voy a revisar a sí, eso, a ver qué ha pasado. no aparece ningún... Y estaban todos los comentarios, estoy seguro.